La temperatura se cumple, pasando de estado sólido a líquido se funde. La sublimación es otro proceso, pasa de sólido a gaseoso y no solo eso, lo hace sin pasar por líquido el compuesto. Se le llama deposición al proceso opuesto. El punto de ebullición, la evaporación, la ebullición, la condensación. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a este nuevo video correspondiente al curso de química. En esta ocasión vamos a hacer un breve repaso de un tema pues importante también dentro del curso de química, donde básicamente ya empiezan los cálculos, ya hablamos de numeritos, ¿no? Lo que te gusta. Entonces, el tema del día de hoy es unidades químicas de masa. Bien, muchachos, cuando empezamos a hablar de unidades químicas de masa, básicamente ya nos estamos refiriendo al cálculo en química. Este tema también se le conoce como cálculos en química, ¿ok? Entonces, en esta ocasión, pues, o en este tema, nosotros vamos a hablar de ¿qué? Vamos a hablar de número de átomos, cantidad de moléculas, cuánto pesa un mol de moléculas, ¿no? Básicamente vamos a hablar de cantidades, de números. Entonces, para empezar con ello, quiero darte una nueva unidad de medida, que es justamente el UMA, unidad de masa atómica. Ahora, muchachos, nosotros recordamos, pues, por ejemplo, que para pesar, no sé, se me ocurre algo pequeño, o no tan pequeño, una caja, por ejemplo, una caja, no sé, cualquier cosa, una pizarra, utilizamos el kilogramo, ¿no? Si queremos pesar cosas muy grandes, como por ejemplo aviones, barcos, automóviles, utilizamos las toneladas, ¿no? Pero si queremos pesar cosas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna sustancia, utilizaremos pues el gramo. Pero, profe, ¿qué pasa si yo quiero pesar un átomo, un electrón, un protón? Quiero pesar una molécula, no un mol, no, una molécula, un átomo. ¿Lo voy a poder pesar en gramos? No, se me va a hacer muy complicado, me va a salir un número muy, pero muy pequeñito, ¿correcto? Entonces, justamente para poder nosotros empezar a, digamos, pesar átomos, moléculas, partículas muy pequeñas. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar justamente la unidad de masa atómica. Bien, ¿qué dice ahí? Dice, es la unidad de masa, así como el kilo, el gramo, ¿no? Las toneladas, pero en este caso de los átomos y de las moléculas, electrones, protones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿a cuánto equivale un UMA, profe? Vamos a llamarle a la unidad de masa atómica, la vamos a llamar UMA. Un UMA es básicamente la 12ª parte de la masa del isótopo del carbono, justamente el carbono 12. Esto está definido como 1 entre el número de Avogadro. Ahora tú te estarás preguntando, profe, ¿y qué cosa es el número de Avogadro? Tranquilo, ahorita lo vamos a ver. Y esto, ¿no? Este 1 entre el número de Avogadro, que es básicamente este numerito de acá, es 6,022 por 10 a la 23. 1 entre 6,022 por 10 a la 23 es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Es decir, un UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24. Oye, ¿recuerdas tú que cuando tenía un 10 elevado a un exponente negativo, ese 10 estaba abajo? O sea que esto sería 1,66 entre 10 a la 24. O sea, un 1 con 24 ceros. Esto te va a salir pues 0.000000000. Te vas a cansar y vas a seguir contando 0,000, ¿no? Te va a salir una masa muy pequeña en gramos. No es lo correcto, no es lo ideal expresar la masa de un átomo en gramos, porque es un número muy pequeño. Es por eso que se propuso justamente la unidad de masa atómica. Cada vez que tú quieras medir la masa de un átomo o de una molécula, vas a utilizar justamente el término UMA. Es como decir, pues, ¿no? Yo voy a pesar, no sé, un objeto. Pesa 3 kilos, 3 kilogramos. Muy bien. Pero si tú dices, oye, ¿sabes qué? Voy a pesar 3 átomos. No vas a decir, pues pesa tantos gramos. No, es una unidad muy pequeña. Entonces vas a utilizar el UMA, unidad de masa atómica, ¿correcto? Muy bien. A ver, vamos a poner unos ejemplos. Mira, por ejemplo, el carbono, un átomo de carbono tiene una unidad de masa, ¿no? Una masa de 12 UMAs. ¿Qué quiere decir esta 12 UMAs? Que un átomo, el arroba, ¿no? El arroba yo, David R, le considera que el arroba es átomo, ¿ya? No está escrito en ningún libro, no es una ley universal, no. Yo, cada vez que, para no escribir la palabra átomo, escribo el símbolo del arroba, ¿ya? Un átomo de carbono
pesa 12 UMAS. Profe, ¿pesa 12 UMAS un átomo de carbono? Así es. Profe, ¿y en gramos cuánto pesa? Ah, simplemente multiplicas, pues, ¿no? Si un UMA es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, 12 UMAS será, pues, ¿cuánto? 12 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿ya? Un hidrógeno, un átomo de hidrógeno pesa un UMA. Un átomo de oxígeno pesa 16 UMA. Un átomo de azufre pesará 32 UMAS. ¿Sí? Un átomo de nitrógeno pesará 14 UMAS. ¿Me entiendes? ¿Ya, chicos? Un átomo de calcio pesará 40 UMAS, ¿no? Se me ocurre un átomo de sodio pesará 23 UMAS. Así. Así sucesivamente, ¿ya? Cada átomo tiene su propio peso en UMA, ¿correcto? Ahora, hay dos tipos de masa. Perdón, esto era la masa, ¿no? La masa. Hay dos tipos de masa. ¿Cuál? La masa absoluta y la masa relativa. Tú te preguntarás, profe, ¿cuál es la diferencia entre la masa absoluta y la masa relativa? Bueno, recuerde usted esto. Esto te lo van a preguntar básicamente en un verdadero o falso. ¿Bien? En un verdadero o falso. La masa absoluta, muchachos, ¿se va a medir en qué? En gramos, ¿correcto? La masa absoluta se mide en gramos. Muy bien, profe. Y la masa relativa se mide en UMAS, ¿correcto? ¿En cuánto se mide la masa relativa? Se mide en UMAS. Y la masa absoluta se va a medir en gramos. No te me vayas a olvidar, por favor, ¿ya? Muy bien, obviamente no olvides seguirme en mis redes sociales, en Instagram como David-R- para poder seguir todas mis actualizaciones, subidas de pizarra, subidas de hierbas, algunas historias, etcétera, etcétera. Sigamos. Ahora, profe, ¿cómo yo hallo la masa atómica de un átomo? Bueno, exactamente, ¿no? El numerito que aparece no es exactamente la masa atómica del átomo, sino que es un promedio ponderado. Profe, no entiendo, ¿qué es un promedio ponderado? Bueno, te explico. En el planeta, ¿no? En la Tierra, vamos a encontrar diferentes lugares donde vamos a encontrar un mineral en específico. Por ejemplo, en tal lugar encontré el hierro. Perfecto. Pero me doy cuenta que ese hierro tiene un peso atómico determinado. Me voy a otro lugar y encuentro también hierro. Y me doy cuenta que ese hierro tiene otro peso atómico diferente. Entonces, ¿cómo hago yo para definir y para poner un solo peso atómico y ponerlo en la tabla periódica? ¿Cómo hago? Justamente coloco el promedio ponderado de estos dos valores. ¿Cuál es el promedio ponderado, profe? El promedio ponderado es multiplicar el valor por el peso, por la cantidad, por el porcentaje que hay, ¿ya? Miren, en este caso, pues, tenemos el peso atómico 54 y en otro caso tenemos al 56. Pero me doy cuenta de algo, ¿cuál? Que el 54, ¿no? El que tiene peso atómico 54, está en una abundancia del 7.5%. 7.5%. Sin embargo, el que tiene un peso atómico igual a 56 está en una abundancia del 92.5%. O sea, obviamente 56 hay más. Y yo no voy a ser tan loco y decir, ¿sabes qué? Se acabó, voy a suponer que solamente existe 56. No. Tienes que utilizar el promedio ponderado. ¿Cómo se saca el promedio ponderado? Mira, y esto te lo van a mandar a hacer a ti en algún ejemplito, en algún ejercicio de la academia de repente, o en la misma universidad, o en el examen de admisión. ¿Cómo lo vas a calcular? Mira, masa atómica promedio es igual a ¿quién? Es al peso atómico. Como es un promedio ponderado, lo tienes que multiplicar por su abundancia. 54 por 7.5, correcto, ahí está, más 56 por 92.5. ¿Entre cuánto, profe? Entre el total. ¿Cuánto es el total? El total obviamente es 100%. Resuelves esto y tienes que la masa atómica promedio es 55.85 y nada más, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces este numerito es el que va. Este numerito es el que va. Aunque muchas veces en la tabla periódica pues puede aparecer este numerito, claro que sí, pero algunas veces pues lo promedian, ¿no? Perdón, lo llevan al siguiente numerito, ¿sí? Muy bien, pero generalmente tiene que estar, ¿no? Lo correcto es que esté el número exacto, pues. Bien, ahora sí. Ya hemos visto cuánto pesa un átomo, pero ahora veamos cuánto es que pesa una molécula. Y recordemos nosotros, pues, que las moléculas básicamente son el conjunto de átomos. Entonces, profe, si yo tengo, por ejemplo, una bolsa, ¿no? Una bolsa donde dentro de esta tengo 1 kilo de papas, luego tengo 2 kilos de cebolla, apunta, 1 kilo de papas, 2 kilos de cebolla y medio kilo de limón, ¿cuánto pesará la bolsa?
2 más 1, 3 más medio, 3 y medio. La bolsa pesa 3 y medio kilos, ¿sí o no? Muy bien, esto es igual. En una molécula hay átomos. Los átomos tienen un peso, una masa, ¿ok? ¿Y cuánto pesará la molécula? La molécula pesa la suma de los pesos de los átomos, así como la bolsa. La bolsa tenía 2 kilos de papa, 1 kilo de cebolla, o al revés creo, y medio kilo de limón. 2 más 1, 3 más medio, 3 y medio. Entonces la bolsa pesa 3 y medio. Acá es igual, mira. A eso se le va a llamar masa molecular, la masa de la molécula. Observa acá, por favor. ¿Cuánto pesa una molécula de agua? Profe, una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Así es. Pero, profe, yo recuerdo que el átomo de hidrógeno pesa 1 UMA. Ajá, como son 2 hidrógenos, será 2 UMAs. Muy bien. ¿Y el oxígeno pesa cuánto? Pesa 16. Y como hay un solo oxígeno, lo dejo ahí, mira. 2 por 1, 2 hidrógenos por 1 UMA cada hidrógeno, más un oxígeno por 16 UMAs cada oxígeno, ¿será cuánto? 2 por 1, 2, más 16, 18 UMAs. Es decir, esa molécula de agua, una molécula de agua pesa 18 UMAs. ¿Ya, niño? Muy bien. Igual es acá. Masa molar del amoníaco, ¿no? NH3, igualito, ¿no? 1 por 14, el nitrógeno es 14. El hidrógeno es 1, un UMA. 14 más 3, 17. Lo mismo para el dióxido de carbono. Mira, el carbono es 12 por 1, 2 por 16, 44 UMAs. ¿Bien? Y el ácido sulfúrico, el azufre es 2. Perdón, el azufre es 1, pero hay 2. El hidrógeno es 1, pero hay 2 hidrógenos. El azufre es 32 y hay un azufre. Y el oxígeno es 16 y hay 4 oxígenos. Por lo tanto, multiplico y sumo y me sale pues que una molécula de ácido sulfúrico tiene un peso o una masa de 98 UMAs, ¿correcto? Eso es cómo se mide, ¿no? La masa de una molécula, la masa molecular. Pero, profe, por ejemplo, ¿cuánto pesa el cloruro de sodio? ¿Ah? ¿Cuánto pesa, no sé, el sulfato de amonio? El permanganato de potasio. La cosa cambia. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pone ahí, profe? Lo que pasa es que estas sustancias que te acabo de mencionar no son moléculas. Entonces, ¿qué son, profe? Son sales, ¿no? Son redes iónicas, son iones, no son moléculas. ¿Correcto? Entonces, a esto no le voy a llamar masa molecular. A esta masa de estas sustancias no le voy a llamar masa molecular. ¿Le voy a llamar cómo? Le voy a llamar masa fórmula o peso fórmula, ¿ya? Masa fórmula o peso fórmula. Mira, la masa fórmula o peso fórmula es lo mismo. Es la suma de las masas, ¿no? de la suma de las unidades fórmulas, de los átomos que están formando parte de estas fórmulas, ¿ya? Entonces acá tengo lo mismo, chicos, lo mismo, solamente que no se le dice masa molecular, nada más. ¿Correcto? Se le dice peso fórmula. Esa es la única diferencia. Es lo mismo. Sodio, ahí está, 23. Cloro, 35,5. Mira, puede ser con comas, ¿ah? Lo sumas, una unidad fórmula de cloruro de sodio pesa 58,5 UMAs, ¿ok? Igualito para esta molécula de acá, para la de acá, para todas estas que no son moléculas, ¿no? Yo le digo molécula pues para que podamos entenderlo, para que podamos relacionarlo, ¿no? Pero realmente no son moléculas. Pero no te preocupes, muchachos. No te preocupes. Es lo mismo. Solamente que no tienes derecho a decirle molécula porque no es molécula, pues. Pero el procedimiento es exactamente el mismo, ¿correcto? Muy bien. Ya está. Entonces ya hemos visto cuánto pesa un átomo, cuánto pesa una molécula, cuánto pesa una unidad fórmula, ¿no? Que es básicamente, se mide, ¿no? En una unidad llamada unidad de masa atómica o UMA nada más. ¿Bien? Muy bien. Ahora, ya que sabemos cuánto pesa un átomo, una molécula y una unidad fórmula, ahora hablemos de algo más. Y además muy importante que de ahora en adelante no vas a dejar de verlo y de oírlo. ¿Cuál? El mol. ¿Qué cosa es el mol, profe? Bueno, cuando tú vas al mercado, cuando usted va al mercado y por ejemplo se le antoja comprarse una docena de, no sé, pues de mandarinas. Entonces, una docena de mandarinas equivale a 12 unidades de mandarinas, ¿no? 12 mandarinas. Se te antoja comprarte un ciento de servilletas.
Entonces te van a dar 100 servilletas, ¿no? Se te antoja comprar 1 millar de vasitos, porque en tu casa va a haber la Real Chupeta, ¿no? Y te van a dar ¿cuánto? 1 millar, o te van a dar 1000 vasitos. O de repente se te antoja decirle, ¿sabe qué, señora? Deme 1 mol de ese átomo que está allá. Ah, si tú pides 1 mol, te van a dar 6,022 por 10 a la 23 unidades. O sea, en otras palabras, para que lo puedas entender mejor, ¿qué es 1 mol? Es una cantidad. ¿Me entiendes? Es una cantidad. Así como una docena, 1 millar, 100, 1 mol. ¿Qué es 1 mol? Una cantidad. ¿Y a cuánto equivale esa cantidad? ¿A 12, a 100, a 1000? No, equivale a 6,022 por 10 a la 23. O sea, es un número inmenso. 6,022 con 23 ceros en adelante. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, 1 mol de átomos, 6,022 por 10 a la 23 átomos. 1 mol de moléculas, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. A ver, átomos, moléculas, ya está. 5 moles de electrones, 5, mira. Si 1 mol trae 6,022 por 10 a la 23, 5 moles, ¿cuánto traerá? Simplemente lo multiplicas, pues. 5 por 6,022 por 10 a la 23, ¿qué? Electrones. ¿Ya, muchachos? Muy bien, lo máximo. Entonces ya entendimos que 1 mol es, ¿qué? Una cantidad. Ya está. ¿Qué más? Mira, cada vez que nosotros escuchamos la palabra atomogramo, automáticamente tu cerebro tiene que venir la frase, ¿cuánto pesa 1 mol de átomos? ¿Te acuerdas que acá era cuánto pesaba un átomo? Ya, acá es cuánto pesa 1 mol de átomos. Acá era cuánto pesa un átomo. Acá es cuánto pesa 1 mol de átomos. O sea, cuánto pesan 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿De qué? De carbono. ¿Cuánto pesa? 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Cuánto pesan 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno? ¿Me entiendes? Ya está. Chicos, cuando tú escuchas la palabra atomogramo, automáticamente, ¿cuánto pesa 1 mol de átomos? Listo. Y lo único que tienes que hacer acá es que cambiar. ¿Te acuerdas que acá dijimos carbono 12? Ok, acá vamos a cambiar la palabra UMA, lo cambiamos por gramo nada más y ya está. ¿Cuánto pesa 1 mol de carbonos? 12 gramos. O sea, ¿cuánto pesa 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono? 12 gramos. ¿Cuánto pesa 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno? 1 gramo. Mira qué insignificante. ¿Cuánto pesa 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno? 16 gramos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que 1 mol de átomos de carbono pesa 12 gramos, 1 mol de átomos de hidrógeno pesa 1 gramo y así sucesivamente. Bien, chicos, eso es para el caso del atomogramo. Ahora tenemos pues en el caso del molgramo. Su nombre mismo lo dice, molgramo. ¿Cuánto pesa 1 mol de una sustancia? ¿Cuánto pesa 1 mol de una molécula, por ejemplo? Mira, aquí lo mismo. ¿Te acuerdas que allá poníamos suma? Listo, le cambiamos por gramo nada más. Entonces, 1 mol de aguas, o sea, 1 mol de moléculas de agua es 18 gramos, pesa 18 gramos. 1 mol de moléculas de agua pesa 18 gramos. 1 mol de moléculas de NH3, ¿no? ¿Cuánto pesa? 17 gramos. Ya sabemos cómo lo hacemos, ¿no? 1 mol de moléculas de dióxido de carbono pesa 44 gramos. Ya sabemos también cómo se hace. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, moraleja. 1 mol de partículas tiene 6,022 por 10 a la 23 partículas. ¿Ya? Y además, 1 mol de partículas pesa la masa molar. ¿Correcto? Pesa la masa molar. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, pero esta masa molar, ¿en qué debe estar? Debe estar en gramos, no en UMA. Ojo, ojo, ojo. Una partícula está en UMA, pero 1 mol de partícula ya está en gramos. Pues, ¿no? ¿Ya, chicos? O sea, la masa molar, esta de acá, pero solamente que en vez de poner UMA, le pones el término o la unidad gramos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, hemos puesto dos ejemplitos ahí para poder fundar bien lo que hemos estado estudiando. Y decimos, ¿no? El número de átomos contenidos en 320 gramos de trióxido de azufre. ¿Ok? Recordemos una formulita que no te la he puesto aquí, pero
que lo pusimos a manera de plus. ¿Cuál? Que el número de moles se define como la masa, ¿no? Como la masa de sustancia entre la masa molar de la sustancia. Por ejemplo, mira, aquí, un mol pesa 18 gramos, ya está. Pero si tuviera yo 180 gramos, ¿cuántos moles habrían? Profe, un mol pesa 18 gramos, si tengo 180, 10 gramos, ¿no? ¿Sí? Perdón, 10 moles. ¿Cómo lo he hallado? He hallado la masa, que es 180, entre la masa molar, que es 18, y sale 10, ¿no? Hay 10 moles. 10 moles pesan 180 gramos. Bueno, en este caso esa es la fórmula que te estoy dando. Número de moles es igual a la masa entre la masa molar, ¿ya? Ahora, mira, el número de átomos contenidos en 320 gramos de trióxido de azufre, sabiendo que tiene un peso fórmula igual a 80 UMA, ¿no? Correcto. 80 UMA, pero el mol, ¿cuánto pesa? 80 gramos, ¿no? Ya, chicos. A ver, dice, un mol, sabemos nosotros que un mol tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Bueno, en este caso, el número de átomos contenido en 320 gramos de trióxido de azufre es... el número de átomos, ya. En una molécula hay ¿cuántos átomos? 4 átomos, ¿sí o no? En una molécula hay 4 átomos. En un mol de moléculas, ¿cuánto habrá? 4 moles de átomos, ¿sí? ¿Se entiende, no? Ya, espero que sí. Entonces, en un mol hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. En 4 moles, ¿cuánto habrá? Habrá 4 por 6,022 por 10 a la 23 o 4 números de Avogadros, ¿correcto? Muy bien. Muy bien. Ya está. Ya está. Ya lo logramos, ¿ya? Ahora, profe, ¿y dónde sale 4 moles? Te estarás preguntando. Ya, lo que pasa es que, mira, número de moles es 320 entre 80. Mira, 320 gramos es la cantidad de sustancia entre 80, que es cuánto mide un mol, o cuánto pesa, perdón, un mol de esta sustancia, ¿no? Y defino que son 4 moles. Si un mol trae esta cantidad de átomos, ¿no? 4 moles, ¿cuántos átomos traerá? Esta cantidad, ¿no? Y tú te preguntarás, profe, ¿y por qué 4, no? Ya te dije por qué. Pues ahí está. Número de moles, 320 entre 80. ¿Ya, chicos? Muy bien. Bueno. Número de átomos contenidos en 320 gramos de trióxido de azufre. Número de átomos contenidos en 320 gramos. Ya. Debería ser 16, ¿no? ¿Sí? Porque aquí, si bien es cierto, en 4 moles... sí, pues. Esta cantidad es la cantidad de ¿qué? La cantidad de SO3, ¿no? Pero recordemos que son 4 átomos en cada SO3, ¿no? Porque hay 3 oxígenos y un azufre. Hay 4 átomos, por lo tanto acá tenemos que multiplicarlo por 4, ¿ya? Y tendríamos pues que sería 16 por 6,022 por 10 a la 23. ¿No está bien, no? Número de átomos, sí está bien. Ya está. Listo. Vamos con la número 2. Dice, la cantidad de moles de átomos de oxígeno que hay en 196 gramos de ácido sulfúrico. Bueno, me están pidiendo la cantidad de moles de átomos. Moles de átomos. Listo. Recuerdo lo siguiente, ¿no? Recuerdo que en un mol de H2SO4 de ácido sulfúrico hay 2 moles de hidrógeno. ¿Sí? Pero me están diciendo átomos de oxígeno. Un mol de azufre, mira, 2 moles de hidrógeno, 1 mol de azufre y 4 moles de oxígeno en un mol de esta sustancia. Muy bien, ahora, digo, en un mol de H2SO4 hay 4 moles de oxígeno. Acá está, mira, 4. Por lo tanto, si me dicen que hay 196 gramos y cada mol pesa 98 gramos, el número de moles es igual a 2. Entonces, en 2 moles, ¿cuántos habrán? X, ¿no? Simplemente multiplico y sale que es 2 por 4 entre 1, 8, ¿no? 2 por 4 entre 1, 8 moles de oxígeno. Listo, lo máximo. Entonces, muchachos, de esa manera habremos acabado, ¿no? Habremos mencionado un poquito acerca de unidades químicas de masa y recordemos pues que este tema no acaba aquí. Esta es la parte introductoria básicamente, porque después de esto sigue gases y siguen soluciones, ¿ya, muchachos? Muy bien. Espero que te haya gustado el video, espero que lo hayas entendido, espero pues que le des like a este video y además te suscribas al canal para poder ver más videos de química como estos y de otros cursos también. Cuídense mucho, nos vemos, chao.